Dios le bendiga. Estamos en un segmento Una nueva vida en Cristo. Conoceremos historias de hombres y mujeres que han sido cambiados y transformados por el poder de Dios en el marco de nuestro 27º aniversario del Movimiento Misionero Mundial en la provincia de Barranca. Hoy conoceremos la historia de Basti. Basti, desde muy niña, conoció a Cristo. Al transcurso del tiempo, creyó poder encontrar la verdadera felicidad en un hombre. ¿Basti habrá podido encontrar la verdadera felicidad en un hombre? No te quedes con las dudas. Conozcamos la historia de Basti. Mi nombre es Basti Jiménez Rivas. Vengo de una familia de 8 hermanos. Mis padres eran evangélicos, la cual ellos nos traían a todos a la iglesia. Cuando mis hermanos se apartan, ¿no?, de los caminos del Señor, yo también es ahí cuando, en la etapa de mi adolescencia, es cuando yo también retrocedo, ¿no? Y al retroceder no me fue bien, me pasaron muchas cosas terribles, difíciles por decirlo, ¿no? Por las malas juntas en el colegio, en el barrio, y me dejé llevar, influenciar por eso. A medida que ya me iba involucrando, ¿no?, en las cosas del mundo, y yo pensando que enamorándome o buscando ese sentimiento me iba a ir bien, pero no me fue bien porque fue lo que aún más dañó mi corazón. Y fui así avanzando, fui creciendo en mis edades, en mi etapa de llegar a ser joven. Terminó la secundaria, y cuando terminó la secundaria es cuando yo conozco al padre de mi hijo, ¿no? Y cuando conozco al padre de mi hijo es cuando yo, al ver cómo él me trataba, pensando que él me iba a dar todo ese cariño, ese amor, esa protección que yo buscaba. Y no fue así, porque mi vida aún fue peor. Y me acuerdo que tan solo teniendo mi primer hijo, las cosas ya estaban difíciles en la convivencia. Me acuerdo que comencé a convivir muy joven, a los 19 años. Y me fue mal en esa relación, no me fue bien. Y mi hermana me invitó a su campaña, fui de su iglesia y mi hermana me dice, ¿por qué no vas y le pides a Dios para que te ayude en lo que estás pasando? Entonces yo decido bajar a la iglesia a orar, a pedirle al Señor, ¿no? Porque aún yo tenía eso en mi corazón, porque desde muy niña venía a la iglesia. Entonces bajé, comencé a pedirle al Señor, le comencé a decir por mis problemas, qué pasaba, lo que no podía yo humanamente sobrellevarlo, ¿no? Y ahí es cuando yo siento la presencia del Señor, ahí yo siento que el Señor hace algo en mí, porque inmediatamente el Señor es ahí cuando siento una presencia tan grande que después de esa presencia yo quise dejar el pantalón, quise dejar todas las vanidades que yo tenía en mí. Y yo estaba contenta, gozosa, porque había paz en mí, había gozo, tranquilidad, ya no había ese temor, esa angustia, ese dolor de la cual antes de ingresar a la iglesia para orar. Y me acuerdo que me voy a mi casa yo feliz, contenta, porque tenía una falda en casa y me la puse. Pero al ver eso, el padre de mis hijos, para él fue impactante, porque me dijo, ¿qué te han hecho? ¿Te han cambiado? ¿Qué te ha hecho el pastor? Me decía. Y yo le decía, nada me ha hecho. O sea, ellos tranquilita, calladita, nada me han hecho. Y él es cuando lo vi un comportamiento que se enfureció y me dijo, ¿qué te han hecho? Reacciona, me decía. Yo le decía, nada. Y me acuerdo que mi hermana me vuelve a decir, en las reuniones que teníamos en casa, cumpleaños, me vuelve a decir y me dice, Basti, ¿qué pasó contigo? Y yo le dije, me quedaba sin palabras, y entonces mi hermana me dice, si tú sigues agradando al hombre, si sigues poniendo tu mirada en el hombre, te va a ir aún peor, porque de Dios nadie se burla, me dijo mi hermana, hasta el punto de volverte loca, vas a quedarte, Basti, me dijo, si tú sigues poniendo tu mirada en un hombre. Entonces yo no entendía en ese momento, hasta que las cosas fueron empeorando aún más en mi relación, las cosas fueron más fuertes, ya venían agresiones, insultos, peleas, y en medio de eso nació mi segundo hijo.
Y cuando nace mi segundo hijo, aún más las cosas empeoran. Yo me acuerdo que ahí me iba a ir a mudar con el padre de mis hijos a una casa. Y él me dijo, aquí ya vamos a vivir bien, porque ya no vamos a ir con tu mamá, ya no vamos a estar con mi mamá, y viviendo nosotros solos como familias nos va a ir bien. Y yo creyendo más eso, diciendo, sí, me va a ir mejor. Y mi hermana me decía, no, te va a ir peor, Basti, me decía. Y yo no escuchaba, era necia ante esa voz, pero yo sabía que era Dios quien me estaba hablando, pero yo no sé qué pasaba en mí, que no podía. Y me acuerdo que, bueno, nos fuimos a vivir a esa casa con mis hijos. Y estando en esa casa comenzó mi infierno, comenzó aún más el dolor. Yo sentía que, o sea, mi carne vivía, caminaba, andaba, pero mi alma por dentro lloraba, mi alma por dentro estaba afligida, que quería buscar algo y no encontraba. Yo decía, ¿qué me pasa? Trabajaba, estábamos bien de salud, mi hogar yo lo veía tan tranquilamente que yo decía, pero mi hermana siempre, cada vez que nos encontramos, decía, Basti, si tú no buscas a Dios, tu hogar se va a derrumbar por completo, el enemigo lo va a terminar derrumbando, me decía. Y yo sentía que ella decía, yo le decía incluso, tú me estás maldiciendo a mí, le decía. Y mi hermana me decía, ¿por qué piensas eso? Aún llegué a aborrecerla, mi hermana, llegué a odiarla, porque yo sentía que mi hermana me maldecía a mí cuando no era así. Hasta que llegó ese día que de verdad que estaba a punto de volverme loca, porque mi hogar se terminó derrumbando por completo. Y cuando yo veo eso, que mi hogar se termina derrumbando por completo, es cuando yo digo, Señor, me acordé de Dios. Me acordé, vino en mí, me acuerdo que estaba en mi cuarto y lo único que hice era sentarme en el piso, y cuando me siento en el piso es cuando me acuerdo de levantar mi rostro, elevarlo hacia arriba y le digo, Dios mío, ayúdame. Si usted me demuestra algo, si usted me manda una señal, algo, yo prometo buscarte, prometo servirte. Pero ayúdame, sácame de esto en la cual estoy viviendo, le decía al Señor. Y me acuerdo que esa noche dormí, al día siguiente me levanto para ir a trabajar, y cuando regreso a mi casa vi una cosa tan espantosa, tan terrible en el papá de mi hijo, y yo dije, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que mis ojos ven? Decía, no puedo creer. ¿Cuántos años de mi vida he vivido con él y no sé, con la persona a la cual estaba viviendo por años? Y ahí fue cuando salió algo de mi vista, es como que algo quitó una venda de mis ojos. Y ahí es cuando yo decido buscarle al Señor, ahí es cuando yo comienzo a ir a la casa de Dios de nuevo, porque Dios me dio otra oportunidad más, aún a pesar de mis pecados, aún a pesar de mis deleites, de esta carne, Dios me volvió a dar una oportunidad y regresé a la casa del Señor. Regresé de la peor forma, transformada, cambiada. Y a medida que me iba metiendo con el Señor día a día, yo sentía que Dios me hablaba mediante la prédica del pastor. Yo sentía que el pastor me hablaba directamente a mí, mi vida, me decía, me hacía ver mi condición de vida en la cual yo andaba. Y ahí es cuando yo comienzo a seguir con más anhelo, con más gozo. Pero llega un día que me llaman por teléfono y me comparten y me dicen todo lo relatado de esa noche que había sucedido. Y cuando me comparten eso es como que yo no entendía aún más de lo que estaba pasando. Y cuando me comparten, lo único que hice en el teléfono era llorar y llorar y llorar. Lloraba desconsoladamente como una niña, como una criatura. Y había un varón ahí, la cual es de otra denominación, pero él me ayudó porque Dios permitió que él esté ahí, porque ese día yo quería quitarme la vida, ese día yo quería conducirme a la playa y quitarme la vida porque no quería vivir más.
yo decía, no quiero vivir más. Y me acuerdo que el varón me decía, no, tú no vas a salir de acá, no te voy a dejar ir porque estás en un estado, estaba como un estado de un shock, estaba bloqueada, mi mente se me había bloqueado por completo. Y él me dice, si te tranquilizas vas a salir, si no, no, me decía. Y me acuerdo cuando él me dice eso, como que en mi mente algo pasaba. Yo le dije, no, entonces voy a ir a la iglesia, voy a ir allá a pedir consejos al pastor, voy a ir, le decía. No, pero si te tranquilizas vas a ir, me decía. Y me acuerdo que me levanto de la silla y le digo, ya me voy a lavar el rostro al baño, le digo, para poder salir. Y yo me conducía al baño, pero lloraba y lloraba. Y me acuerdo que pongo la traba al baño de mi trabajo y voy al lavadero a lavarme el rostro. Y retrocedo para sentarme en un banco que estaba ahí. Y cuando yo me quise sentar, inmediatamente mis rodillas cayó al piso. Y cuando cae al piso es cuando yo caigo de todo mi cuerpo hacia el piso y comienzo a clamar al Señor, comienzo a gritar, comienzo a decirle muchas cosas que me pasaban aún de niña. Y yo sentía tan audiblemente que el Señor me hablaba de este oído y me decía, todo lo que yo le preguntaba, Él me respondía uno por uno. Fue un trato tan bonito al lapso de media hora y cuando salgo del baño salí en paz. Salí sin nada había en mi corazón y en mi mente. El Señor me había limpiado por completo, me había sacado todo lo que tenía en mí. Y me acuerdo que este varón me dice, Basti, ¿te encuentras bien? Y yo le dije, sí, me encuentro estupendamente bien, le decía. Ay, me alegro por ti, Basti, me dijo. Y me acuerdo que ahí me afirmé más en el Señor, me metí más, con más fuerza al Señor, porque sentí esa presencia del Señor, ese cariño, ese amor que nadie me lo pudo dar. Y el Señor, sentí tanto eso que yo decidí seguir adelante. Ahí es cuando me meto a la doctrina, me comencé a doctrinar, comencé a anhelar más de Dios. Dios me dio la victoria de poderme bautizar, de pasar por las aguas el año pasado. Me llegué a bautizar y ahora le sirvo al Señor con mis hijos. Ahora puedo decir que en mi hogar hay paz, hay amor, hay tranquilidad. Hay ese amor que yo tanto buscaba, ese amor que yo tanto anhelaba, ese amor que yo pensando que lo iba a encontrar, no sé, en una discoteca, un enamorado, aún en las cosas que yo me podía comprar, vestirme vanidosamente. Eso todo el Señor lo sacó porque el Señor me dio el verdadero amor que yo quería, ese verdadero amor que yo buscaba por años. Y lo encontré en los caminos del Señor. Por eso te digo a ti, amada amiga, tú, mamá, que me estás viendo por las redes, tú si llevas un hogar como la que yo llevé, no permitas que sucedan cosas más grandes. Piensa en tus hijos, piensa en ellos, porque ellos son los que nos necesitan a nosotros. Y por hoy te puedo decir que yo llevo adelante mi hogar. Llevo adelante mi hogar con mis 2 hijos y tengo todo lo que yo deseo. Dios me da lo que yo le pido, lo que yo anhelo, Dios me lo da. Eso es lo que yo les puedo compartir. Que Dios les bendiga. Basti encontró la verdadera felicidad en Cristo. Dios restauró su vida. Así como Basti, Dios también puede darte una nueva vida. No te pierdas el siguiente segmento de Una Nueva Vida en Cristo.